Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, muy agradecidos por estar aquí con nosotros. Esta noche, una vez más, vamos a tener la oportunidad de poder contar con nuestro profesor, el pastor hermano Héctor, desde Colombia. Adelante, profesor. Bueno, mis amados, reciban todos un cálido, fraterno saludo desde hoy, la helada ciudad de Bogotá. Está haciendo un frío que no se lo imaginan, pero bueno, está muy hermosa la ciudad. Estoy muy feliz y agradecido con el Señor de permitirme estar estos días aquí en mi tierra, sirviendo, aprendiendo, disfrutando y, en fin, desarrollando la labor que Él nos ha dado por hacer. Solamente quiero confirmar, ¿se escucha bien? Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Hoy tenemos la quinta lección de esta serie acerca del reino de Dios y la lección de hoy se llama El reino de Dios y el nuevo nacimiento. Como decía hace un momento, el propósito de esta lección es descubrir el propósito de ese nuevo nacimiento dentro del plan mayor del reino de Dios. Entonces, sin más preámbulos, quiero que me acompañen en una oración. Hermano Luis, yo sé que estaba haciendo una pregunta, discúlpeme que no le pude escuchar bien, pero resérvela por favor al final de la lección, va usted primero, ¿listo? Entonces, acompáñeme por favor en una oración y damos inicio a la lección. Quiero de antemano agradecer enormemente al Señor por este tiempo de aprendizaje, de enseñanza, de convivencia entre nosotros. Quiero agradecer de todo corazón al Ministerio Logos Perú, al Pastor César y a todo el equipo del Ministerio de Logos Perú. Y quiero agradecerle a cada uno de ustedes, los que se han conectado ya y los que lo estarán haciendo prontamente. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, porque nos has llamado, Señor, nos has acercado a ti y nos has permitido, Señor, conocer algo, Señor, de tu grandiosa naturaleza, de quién eres tú, Señor, y de cuánto amor has derramado sobre nosotros, Padre. Te oramos y te pedimos, Señor, que estés en control de toda situación durante este tiempo que tú nos has dado. Y te pido, Padre, que Y te bendigas pido, la vida y el ministerio de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendice de manera especial el Ministerio Cristiano Logos Perú, Señor, y que puedan seguir adelante con toda esta maravillosa obra y que seamos muchos los que podamos agregarnos en este esfuerzo tan grande de capacitación, de enseñanza, de convivencia y de caminar juntos en una misma dirección. Padre amado, te oramos, te agradecemos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, vamos a compartir pantalla y empezamos la lección. El reino de Dios y el nuevo nacimiento. ¿Listos? Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3, esta es la conversación con Nicodemo. Dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Allí interviene Nicodemo y trata de hacer una pregunta, no se sabe si en tono burlón o en tono inocente, pero sí en un tono bastante confuso para él, no entendía de qué se le estaba hablando. Y más adelante el Señor vuelve a destacar lo siguiente, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces estamos viendo en estos versículos dos aspectos importantes. Hay algo que es necesario para poder ver el reino de Dios, pero eso mismo es necesario para entrar en el reino de Dios. Cuando
En el Evangelio nos está diciendo nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. En la segunda parte de esta breve escritura nos describe de una manera más específica qué es ese nacer de nuevo. Dice, de agua y del espíritu. Son condiciones esenciales para poder acceder, ver y acceder al reino de Dios. Pero, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es algo que habíamos visto en una sesión anterior. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Vamos a hacer un breve repaso en esta escritura, en Romanos 6, versículo 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Versículo 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Bueno, en esta escritura se nos habla específicamente del bautismo, que es con lo que está relacionado el nuevo nacimiento, el ser una nueva criatura, como lo dice al final del versículo 4. El bautismo es el acto mediante el cual expresamos nuestra fe en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo y mediante el cual nos unimos con Él en su muerte, pero al mismo tiempo en su resurrección, en su muerte, para ser sepultados con Él y morir a la vida que hasta ese momento hemos traído. Junto con esa sepultura, allí quedarán sepultados todos nuestros pecados de los cuales el Señor jamás se volverá a acordar. Ahora, ¿con qué propósito morimos? No para quedarnos allí, sino para resucitar por el poder del Padre. ¿A fin de qué? ¿De que volvamos a pecar continuamente? No, porque ya no estamos sujetos al poder de la carne en nosotros, sino a un regalo especial que Dios ha tenido para con nosotros en ese acto que tenemos en el momento del bautismo. La forma gráfica de esta escritura es precisamente el acto en el cual nosotros nos sumergimos en el agua, convencidos por la fe que tenemos de que estamos compartiendo con Cristo su muerte y su sepultura. Y al salir de las aguas, esa misma fe nos convence sinceramente de que estamos resucitando con Él, levantándonos de la muerte para vivir como Él vivió, ya no en la carne en la cual Él fue sacrificado, sino como seres bajo un poder espiritual, el cual hemos recibido en el momento del bautismo, ¿verdad? ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, lo habló después de que él dio su sermón en el versículo 37 de Hechos 2. Toda la gente que lo escuchó y entendió el mensaje, le preguntó al apóstol Pedro, ¿qué debemos hacer? Y él contestó acertadamente, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Hasta ese momento, los sacrificios se repetían año tras año, año tras año. ¿Por qué? Porque el hombre no abandonaba el pecado y se conformaba con satisfacer la necesidad de un sacrificio para ser perdonado. Pero aquí dice, arrepiéntanse y bautícese. Esto, si lo unimos a la escritura anterior, está hablando de reconocer que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, decidir caminar en una dirección contraria. Y bautizarse es únanse al sacrificio de Jesús y a la victoria de su resurrección. Dice en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para el perdón de sus pecados y
recibirán el don del Espíritu Santo. Esto es increíble porque nosotros no podríamos recibir el Espíritu Santo sin haber recibido el perdón. El apóstol Pedro lo expone de esa manera. ¿Por qué? Porque es primero es necesario que nosotros seamos limpiados de nuestros pecados a través del perdón de todos ellos. Una vez que hemos creído en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos unimos a Él en su muerte, lo cual queda demostrado en el momento del bautismo cuando nos sumergimos o nos sumergen en el agua. Y recibirán el don del Espíritu Santo. No hay nada en común entre la luz y la oscuridad. Por eso es necesario desaparecer todo aquello que ha traído oscuridad a nuestra vida, para que la luz de Dios entre y empiece a gobernar nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros actos y muy especialmente nuestro corazón, nuestros anhelos. Entonces, el apóstol Pedro está invitando a todos los que estaban preguntando, ¿qué debemos hacer después de escuchar esto? Simplemente arrepiéntase cada uno y bautícese cada uno. Tengan fe en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor y únanse a Él, porque esa es la única manera en que serán perdonados de todos sus pecados. Y una vez sean perdonados, recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, vamos a entrar ya en materia. Dice, perdón, ahí es Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y aquí nos detenemos un poco, porque la Escritura nos habla de un derecho. Cuando tú tienes un derecho, es algo que tú tienes la opción de aceptar, de ejecutar o simplemente de mantenerlo allí. Recuerden que Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pedro les predica en Pentecostés, ¿qué fue lo que pasó con los hermanos en el versículo 37 cuando hicieron la pregunta? ¿Qué debemos hacer? Hasta antes del Pentecostés, toda esta gente estaba yendo a Jerusalén para ofrecer los sacrificios que normalmente ofrecían cada año. Y para ellos eso era suficiente. No eran conscientes de la esclavitud a la cual estaban sometidos por el pecado. Recuerden en Juan 8:31 y 32, cuando Jesús le habla a los judíos que habían creído en él. Y cuando les habla de que serán libres, ellos le responden, nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo nos hablas así? ¿Por qué? Porque hasta ese momento ellos no reconocían la esclavitud a la cual estaban siendo sometidos por causa de su pecado, por causa de poner su confianza en la ley, por causa de no haber puesto su confianza más bien en la esperanza del Mesías anunciado y que estaba allí delante de ellos. Ahora, dice allí a cuantos lo recibieron. Fíjate todo esto. Esto es un juego de palabras tal vez con las cosas que escuchamos hoy día. Vamos a recibir a Jesús. Ok, muy bien. Vamos a creer en su nombre. Ok. Pero hasta ahí han podido ver simplemente. Los que en el versículo 37 de Hechos 2 hicieron la pregunta, estaban viendo lo que era el reino de Dios, estaban viendo a qué estaban siendo llamados, a una comunión con el Padre, a una unidad con el Hijo y al gobierno del Espíritu Santo prometido por nuestro Señor. Entonces, cuando ellos hacen la pregunta, ¿qué debemos hacer? Lo que están diciendo es, reconozco que necesito tomar una decisión. Reconozco que he estado lejos de Dios. Reconozco que necesito el perdón. Reconozco que yo solo no he podido salvarme. Reconozco que mis fuerzas no son suficientes.
necesito que sea Dios el que tome el control de mi vida. Entonces, ahí es cuando entra el significado de estas palabras en Juan 1:12. A cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No dice, los hizo hijos de Dios, porque esto en la vida espiritual y en todo lo que tiene que ver con el llamado de Dios, son decisiones voluntarias y continuas las que nosotros tenemos que hacer. Continuamente yo tengo que decidir ser fiel a la palabra de Dios. Continuamente yo tengo que decidir obedecer la palabra de Dios. Continuamente yo tengo que decidir tener comunión con Dios. No es algo que sucede una vez y ya quedó, porque en todo estoy siempre expuesto a poder caer, a poder resbalar, a poder alejarme por alguna razón. Entonces, la escritura nos está hablando aquí de un derecho. Tú tienes ese derecho. Una vez has reconocido, una vez has visto el reino de Dios, tienes el derecho, es decir, la posibilidad de tomar una decisión. Quiero ser un hijo de Dios. Quiero que Dios tome el control absoluto de mi vida. Quiero estar bajo el reino de Dios. Quiero estar bajo su gobierno. Quiero estar bajo obediencia a su mandato. Quiero siempre depender de su gracia. A eso es a lo que estamos siendo llamados. Ahora, el nuevo nacimiento es necesario para establecer una nueva relación. En Gálatas 4:6, la escritura dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el que clama, Abba, Padre. Ahora, esta escritura es muy cierto, pero si la relacionamos con la escritura del Hijo pródigo, vamos a encontrar dos comportamientos de dos personas, ambas hijos del Padre. En la primera parte del Hijo pródigo, en Lucas 15, entre los versículos 20 y 24, vamos a ver el arrepentimiento del hijo que se alejó, que decide regresar al Padre. Y él lo único que atiende allí a decir es, no merezco ser llamado tu hijo. Vamos a leer exactamente la escritura para poderla repasar y entender claramente por qué era necesario este nuevo nacimiento o por qué es necesario este nuevo nacimiento para establecer nosotros esta relación. En el versículo 20 de Lucas 15 dice la escritura, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Este versículo es absolutamente conmovedor. ¿Por qué? Tenemos que ver la actitud con la cual este hijo estaba regresando. Él, anteriormente en el versículo 17, empezó a pensar en aquello que había perdido, en aquello que ya no tenía. Dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Ponte a pensar, después de recapacitar de esta manera, cómo se fue acercando el hijo a la casa de su padre. Desde mi perspectiva, tal vez tú tengas otra. Yo, en la posición de este hijo, yo me estaría acercando con mucho temor, abriéndome a la posibilidad inclusive de no ser recibido, de ser tachado como desagradecido,
como, como un mal hijo inclusive. Sin embargo, cuando él va acercándose con esos pensamientos, con esa zozobra tal vez, la reacción de su padre seguramente lo desconcertó. Y esto es lo que es necesario. La mayoría de las personas que no conocíamos del Señor y los que hoy aún no conocen nada del Señor, se acercan temerosos y muchas veces ese temor no los llega, no los deja ver realmente quién es el Padre. Entonces, en la actitud del hijo que se va acercando, fíjate que él no se paralizó ni se echó para atrás, sino que quiso seguir adelante. Y eso es una actitud de querer conocer a un padre que él hasta ese momento no conocía. Sin duda, lo poco que él conocía del padre le permitió recapacitar en regresar a él. Pero él no se esperaba, tal vez, al menos yo nunca me hubiera esperado, que después de haber pecado de la manera como lo había hecho, el padre lo recibiera de esa manera. Dice que corrió hacia él, lo abrazó y lo llenó de besos. Ahora, este hombre es descrito en la escritura como que venía absolutamente sucio porque venía de darle de comer a los cerdos. Pero el padre se deshizo de eso y no le importó, lo importante era que su hijo regresaba. Ahora, después de recibir eso, ¿cómo crees que pensó ese hijo acerca de su padre? Entonces, en una ocasión hablamos de que el amor no falla. El amor es la principal herramienta que Dios usa para atraernos a Él. ¿Cuál sería el pensamiento de este hijo después de que el padre lo recibe de esa manera? ¿Será que estaría pensando, bueno, aquí me voy a quedar unos días y después vuelvo al lugar de donde vine? No, él precisamente piensa, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen lo que yo anhelo? Pero ya no estoy en esa posición, ya no estoy en la posición de exigir lo que por derecho tenía antes como hijo. Entonces, todo este preámbulo es simplemente para ver que la actitud de este joven que estaba naciendo de nuevo, que estaba regresando a los brazos del Padre, porque él más adelante dice, estaba muerto, pero ha vuelto a vivir. Toda esta actitud es, Padre, si así me has recibido, yo quiero conocerte más. Padre, si así me has perdonado, no hay forma de que yo me aleje de ti nuevamente. Y esa fue la forma de poder establecer una nueva relación, una nueva comunión con el Padre que lo recibía. De ahí en adelante estoy seguro que el Hijo estuvo atento a seguir cualquier dirección, a satisfacer cualquier anhelo, a estar siempre en función y al servicio de su Padre. Cosa que no sucedía con el Hijo mayor. Si vemos en el versículo 25, vamos a ver esta actitud. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó música de baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado su hermano, le respondió, y su papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Este hijo, el mayor, dice que le reclama al padre porque siempre ha estado con él. Y esto nos lleva a pensar que
muchas veces algunos de los que hemos sido llamados a participar del reino de Dios, no hemos sabido cómo participar realmente de él. Nos hemos quedado simplemente viendo, pero no hemos entrado. No hemos disfrutado el derecho de ser hijo. Y como decíamos en la filmina anterior, ese derecho tú tienes que llevarlo y ejecutarlo. Es como cuando tú descargas un programa o alguna cosa en tu computadora, te va a salir un letrero que dice ejecutar. Si tú no lo ejecutas, no vas a poder disfrutar del programa que estás descargando o que tal vez necesitas. Necesitas ejecutarlo y en la vida espiritual tú necesitas ejecutar el derecho que Dios te está dando. Este hijo había estado con su padre, pero su padre le dice, todo lo que tengo es tuyo, o sea, tómalo. En mi casa, por ejemplo, tengo una referencia permanente con mis hijos. Algunos de ellos me piden permiso para comerse algo. Y yo les digo, hijos, no tienen que pedirlo. Todo lo que hay aquí es de ustedes. Todo lo que yo consigo para la despensa es de ustedes. Yo doy por hecho de que ustedes se lo van a comer, porque para eso lo traje. Bueno, no es sino decirles eso y la despensa se desocupó. ¿Por qué? Porque tienes que saber cuál es tu posición delante de Dios. ¿Tú crees que Dios entregó a su Hijo, derramó toda su sangre, permitió que Él pasara por todo ese sufrimiento para que tú simplemente te pararas en la puerta y simplemente miraras, pero no participaras? La muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, su victoria sobre la muerte, deben tener tal significado para cada uno de los que hemos creído que debiéramos estar saltando de dicha y ejecutando nuestro derecho de hijos, permitiéndonos nosotros mismos entrar a esa cobertura del Padre, a la casa del Padre, y vivir bajo sus órdenes, bajo su protección, bajo su provisión, como lo hizo el primer hijo. Este chico ni siquiera había podido pasar un buen tiempo con sus amigos, todo con el temor de qué va a pasar, sin saber quién soy yo. Entonces, ¿cuál de estos dos hijos realmente entró en una nueva relación? El que nació de nuevo. El hijo mayor dijo inclusive cosas terribles a su padre. Dijo, tú estás matando el ternero más gordo en honor a tu hijo el pecador, como si Dios fuera capaz de exaltar la maldad. Eso era terrible para decírselo al padre. Ahora, habló de una manera que ni siquiera su padre habló del hijo que se había ido. Él dijo, ese hijo tuyo, lo dice de forma despectiva. Derrochó de tal manera y tú aún así lo celebras. El padre no estaba celebrando el derroche, ni el pecado, ni la partida del hijo. El padre estaba celebrando el regreso del hijo, así como celebra nuestra llegada a él. Ahora, es nuestra decisión si queremos ejercer el derecho de ser hijos, que tomemos la decisión si vamos a ser como el hijo que llega o el hijo que estaba. Yo creo que si realmente hemos nacido de nuevo, es para tener una nueva relación, para poder descubrir las cosas maravillosas del carácter de Dios y de esa manera poder tomar la decisión libremente y dócilmente de someternos a su voluntad, de que Él realmente sea quien tome el control de nuestra vida, nos acoja como hijos y nos dirija a través de cada uno de nuestros pasos. Continuamos.
El nuevo nacimiento es necesario también como para poder recibir la revelación del reino de Dios. Aquí vamos a tener tres pasos en los cuales se nos está llamando a esa revelación. La primera es en la que el Padre le muestra al Hijo. Vamos a ir a Gálatas. Dice, ustedes, perdónenme, se fue, esto es, pensé que yo era el que me había equivocado, perdónenme. Esta es una escritura que ya vimos. El Padre le muestra al Hijo, esto es en Juan 5. En Juan 5, ya les digo, dice en el versículo 19, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Juan 5, del 19 al 20. Si pueden corregir en sus notas, les agradezco, por favor, y disculpen. Entonces, la primera parte de la revelación es lo que el Padre le muestra al Hijo. Es lo que Él vino a transmitirnos. Solamente el Hijo conoce al Padre, solamente aquel que ha bajado del cielo conoce lo que hay en el cielo. Y ese único ha sido nuestro Señor Jesucristo. Es el único que conoce el corazón del Padre. Y por eso el Padre le muestra al Hijo todo lo que Él es, porque el Hijo llegaría el momento en que vendría a nosotros y nos mostraría quién era el Padre o quién es el Padre. Y es el segundo punto. El Hijo se muestra a nosotros. En Juan 17, versículo 6, en la oración conocida como la oración más grande de todos los tiempos, donde Jesús ruega por Él, por sus discípulos y por nosotros, su iglesia. En Juan 17, versículo 6, dice, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora, estas palabras encierran una cantidad de verdades que hacen parte de la relación que tuvieron los discípulos con su maestro, con Jesús. Ellos recibieron de buena gana las palabras que Jesús tenía, pero ¿qué fue lo que les dio certeza de que habían venido del Padre? Acuérdense, ellos venían de estar bajo el dominio de la ley. Ellos eran como Nicodemo. Ellos tenían que entrar en todo ese proceso al cual Jesús los había llamado de seguirlo, de permanecer con él, de estar con él. Cuando llega el momento de la última cena, eh, Jesús les dice, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Porque habían permanecido con él, han estado con él. Cuando Jesús les revela a ellos cada aspecto del Padre, sus ojos se les van abriendo y van entendiendo lo que realmente es el reino de Dios. Cuando Jesús termina toda esa instrucción y ellos le preguntan acerca del reino, es cuando Jesús les dice, deben darse cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Ya Dios está gobernando en sus corazones, en sus vidas. El Hijo les muestra a ellos cada aspecto del carácter divino de Dios. Cada atributo de Dios es mostrado a sus discípulos.
Y el tercer punto es, una vez que a nosotros se nos ha revelado quién es el Padre, ahora nosotros vamos al mundo a mostrárselos. Entonces, en Lucas 15, mis amados, yo estoy cometiendo muchos errores en esta filmina y les pido perdón, porque no es en Lucas. Lucas 15 fue la parábola del hijo pródigo. La escritura que yo les traigo para este punto es Lucas 9. Sí, Señor. Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. En esta escritura, Jesús está exhortando a los que lo están siguiendo, a los que quieren ser sus discípulos, a negarse ellos mismos, así como Él se negó. O sea, tenemos que entender el ministerio de Cristo como un ministerio que parte de una negación hacia lo que Él mismo es. Él no tenía que hacerse como uno de nosotros, sin embargo, voluntariamente se hizo como nosotros, con tal de traernos a nosotros el conocimiento de Dios. En Juan 17 dice, y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios, y a tu Hijo, Jesucristo, a quien tú enviaste. Si el mundo no lo conoce, si nosotros no hubiéramos conocido del Señor, no habríamos podido ver y mucho menos entrar a lo que es el reino de Dios. Y así como el hijo que regresó a la casa, si él no hubiera tomado la decisión de acercarse, esperando tal vez un acto de justicia conforme al mundo, o sea, el castigo, la reprensión, la reubicación de quién era él delante del Padre, no hubiera conocido el carácter del Padre. Y el mundo está esperando que los que hemos conocido de Dios podamos revelarle al mundo realmente lo que estamos disfrutando acerca del reino de Dios. El poder de la gracia, el poder del perdón, la esperanza que tenemos, el gozo que nos embarga, que en nada estamos preocupados, sino todos esperanzados en que Dios es el que está en el control absoluto de nuestras vidas. La revelación del reino de Dios empieza con la revelación del Padre al Hijo, continúa con la revelación del Hijo a nosotros y finalmente con nuestro testimonio al mundo. ¿Cómo se establece el reino de Dios a partir de este nuevo nacimiento? Todo aquel que ha decidido, conforme a Hechos 2:37 y 38, saber qué es lo que debe hacer y recibe la palabra de arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu, su caminar no termina ahí, apenas comienza, porque es necesario aprender de él. El reino de Dios apenas lo ha visto, pero no se ha establecido. Ha visto lo que es el perdón, pero no ha experimentado la vida de aquel que ha sido perdonado. Y así fácilmente se puede volver atrás. Ahora es necesario tomar a través de lo que ya hemos estudiado en otras partes, el discipulado, la consejería, el seguimiento, la devoción, la oración, la lectura, la comunión con los hermanos, empezar todo un proceso para establecer el reino de Dios en la vida de cada uno de los que nos hemos vuelto a Él.
Y el primer paso es aprender de Él. En Mateo 11, en el versículo 29, la Biblia nos llama de esta manera, en palabras de Jesús. Mateo 11, versículo 29 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Me impresiona como Jesús nos dice aquí, aprendan de mí, pero lo dice después de carguen con mi yugo y aprendan de mí. Esto tiene una razón de ser, ese orden en el cual las palabras han sido dichas. Carguen con mi yugo. ¿Qué estaba cargando Jesús? La responsabilidad de salvar al mundo. Esa es lo más grande. ¿Qué es lo que tú debes cargar? Después de haber escuchado el Evangelio, carga la responsabilidad de seguirlo a Él. Carga con la responsabilidad de las decisiones que tomas. Carga con la responsabilidad de apartarte de la vida de pecado. Carga con la responsabilidad de buscar vivir en santidad. Carga con la responsabilidad que tienes sobre tu propia salvación. Pero dice ahí Jesús, aprendan de mí porque pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y este es el secreto de la vida cristiana, apacible. La palabra apacible tiene la misma raíz de la palabra apacentar. Es decir, yo soy fácil de ser apacentado. El verbo apacentar se aplica al rebaño de ovejas, a ser guiado, a ser alimentado, a ser protegido. Y todo esto se muestra en Jesús en su relación con el Padre. Cada discípulo, cada nuevo cristiano debe ser guiado a aprender de Cristo, a cómo Él era guiado, protegido, guardado, alimentado, amado por su pastor. Lo segundo, no solamente aprender de esas virtudes, de esos atributos, sino aprender a seguirlo a Él. Un poco más adelante, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, dice la Escritura en el versículo 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esto tiene tres características allí. Él mismo las está diciendo. El que quiera ser su discípulo, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Y el ejemplo nos lo da Jesús mismo en Mateo 26:39. No es lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Negarse a sí mismo es una de las cosas primordiales que Jesús nos enseña en su carácter. Pero lo segundo es tomar su cruz, tomar su cruz. Hay un camino que es doloroso y es donde tenemos que sacrificar la naturaleza que hasta ahora nos ha dominado. Esto no lo hacemos nosotros mismos, es llevarlo a los pies de Jesús. Tomar nuestra cruz, Él fue el que tomó nuestra cruz. Pero ahora nos pide, ustedes tomen esa cruz, o sea, reconozcan que necesitan volverse a Dios y poder caminar junto a Él en la misma dirección. En Juan 14, lo vamos a ver más adelantito, Él dice, ustedes saben cuál es el camino que lleva a donde yo voy. Jesús no cargó nuestros pecados hasta el cielo, Él los cargó hasta la cruz. Y allí fue sepultado, que es lo que nosotros hacemos cuando creemos en Él y nos unimos a Él. Y una vez resucitados, limpios de toda maldad, Él nos inunda, nos llena con ese regalo precioso que es el Espíritu Santo. El tercer paso para establecer el reino de Dios en la vida de todo creyente es aprender a imitarlo a Él. En Juan 13, versículo 15,
En el momento en que Él lava los pies de sus discípulos, Él les dice estas hermosas palabras que dice, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús está diciendo, les he dado el ejemplo para que ustedes lo imiten. Aquí está refiriéndose específicamente y después dice para lavarse los pies unos a otros. Pero después el apóstol, después en las escrituras, el apóstol Pablo nos dice, se pone como modelo. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Él había imitado a Cristo, pero entendió para qué era eso, para poder ponerse de modelo en aquellos que están buscando a Jesús, están buscando a Dios, para enseñarles cómo caminar en su dirección, para encontrarlo a Él. El quinto paso es reconocer cuál es el camino que debemos seguir. En días pasados, estando aquí en la ciudad de Bogotá, tuve un encuentro con varias personas y Dios me brindó una oportunidad tan preciosa, tan especial de poder compartir mi fe. Tuvimos cerca de 3 horas hablando con personas que habían decidido simplemente no creer en la religión, no creer en la iglesia y de seguir a Dios como muchos de nosotros en algún momento tal vez creímos a nuestra manera. Entonces empezamos a hablar y todos ellos tenían una idea. Si yo he decidido ser un hombre bueno, y pues te vas a sorprender que la Biblia dice que no hay nadie bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Y empezamos a discutir y a platicar en buenos términos para poder concluir con las escrituras en Juan 14, versículo 4. Ustedes ya saben el camino que lleva a donde yo voy. Y el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y tuve la oportunidad de hablar sobre este tema, porque para todos ellos es como todas las religiones son válidas, todo camino es válido para llegar a Dios. Y les dije, pues se van a chocar con una realidad. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los caminos. Y esto es importante para los creyentes de hoy día, entender que solamente hay un camino que se vive conforme a la voluntad expresada por el Padre a través de lo que Jesús nos ha enseñado, la revelación del Padre al Hijo y del Hijo hacia nosotros. Es el único camino que tenemos para seguir y llegar al Padre. No hay otro. Si no estamos dispuestos a obedecer su palabra, a conocerlo a Él a través de nuestro arrepentimiento, de nuestra cercanía, de nuestra confianza, no hay otro camino. Y finalmente, en 1 Juan 1:6, dice, el que dice estar unido a Cristo debe vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? Él dice claramente, yo he venido para hacer la voluntad de aquel que me envió. En otras palabras, he venido para obedecer al que me envió. ¿Cómo quieres vivir tú si quieres realmente ver el reino de Dios y más específicamente entrar al reino de Dios? Bueno, estos 6 tips nos los da la escritura. Sin duda hay muchas escrituras que pueden complementar y tú podrás tener como tarea simplemente encontrar 3 o 4 escrituras que hablen de cada uno de estos temas. Pero el primero, después de reconocer que es necesario arrepentirse y bautizarse, tomar la decisión de voy a aprender de Él, de mi Señor, de mi Maestro, de mi Salvador. Lo segundo, voy a seguirlo a Él. Eso tiene un costo, sin duda, Jesús mismo lo dice. Pero no hay mayor gozo que seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque solamente a través de Él llegaremos al Padre. Tercero, la decisión de ya no solamente aprender y seguirlo, ahora es la decisión de imitarlo a Él.
Es decir, conocer las maneras como Él actuó, respondió, decidió. Yo voy a tomar esas decisiones como Cristo las toma. Ahora, la cuarta, ser un modelo de inspiración, a enseñarle con mi testimonio a otros cómo imitar a Cristo. Esto es parte de todo lo que es el discipulado. Quinto, llegar a afirmar en aquella persona que solamente hay un camino para llegar al Padre. Y no es viviendo como cada quien quiere, sino como Cristo nos ha enseñado, porque solamente Él es el camino. Y finalmente, aprender a vivir como Él vivió, poder doblegar de una manera mucho más dócil nuestra voluntad para vivir en obediencia a su palabra. De esta manera el reino de Dios se estará estableciendo en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito del reino de Dios? Lo primero que la Biblia nos enseña, y es no solamente en Hebreos 12, sino si uno ve toda la historia de la gente que siempre buscó a Jesús, era fijar la mirada en Jesús. Los evangelios están llenos de escrituras, de versículos, de episodios, donde la gente estaba fijándose en Jesús cómo hablaba, Jesús cómo actuaba, cuál era la respuesta que él daba, cuál era el propósito de cada conversación, de cada milagro. Todo la gente tenía los ojos puestos en él para saber qué más podían aprender. Y el reino de Dios tiene como propósito inicial en este proceso fijar la mirada en Jesús, no en nadie más, no en ser bueno, no en obtener cosas, no en satisfacer nuestra voluntad, sino fijar la mirada en Jesús para saber cómo fue que Él vivió, cómo Él procedió, de qué manera Él instruyó a otros, de qué manera Él asumió el sufrimiento, cómo nada pudo apartarlo de la obediencia a su Padre. Y en Hebreos 12, el versículo 2, la Escritura nos enseña una de las cosas más increíbles. Yo la llamo una de mis escrituras pilares, siempre la recuerdo, y dice la Escritura, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ya significaba, y ahora está sentado a la derecha de Dios, del trono de Dios. ¿Qué es lo que esta escritura nos muestra? A un Jesús victorioso sentado a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que nos dice que fue lo que llevó a Cristo allá? No detenerse en la vergüenza de la cruz. Al contrario, dice, menospreció esa vergüenza. ¿Por qué razón? Por aquello que le esperaba, el gozo que le esperaba. ¿Cuál es tu gozo en todo lo que tú experimentas día tras día? Hay gozo en saber que estás llamado a vivir la eternidad en la presencia del Padre. Tienes gozo de saber que tus pecados fueron perdonados y ahora estás llamado precisamente a experimentar el reino de Dios en tu vida, la dirección, la gobernanza, la protección, la provisión, el hecho de ser apacentado por Dios. Dice que Jesús menospreció eso. ¿Por qué? Porque él entendía que había un gozo detrás de todo eso. Nuestra vida está llena de obstáculos, de circunstancias que tratan de apartarnos de ese gozo, llenarnos de preocupaciones, de sufrimientos, de angustias, de ansiedades, de desesperación, muchas veces de falta de esperanza.
Pero yo quiero invitarte, como la Escritura nos está invitando, a poner nuestros ojos más allá de todas esas circunstancias, a poner nuestros ojos en aquello que nos espera, el gozo, lo cual hace parte de una promesa. ¿Qué hizo el hijo al regresar a casa? Puso los ojos en el padre que le esperaba. No sabía cómo el padre iba a reaccionar, pero mientras llegaba al padre, él fue meditando en toda la vergüenza que implicaba llegar de nuevo a la presencia de su padre. Ya no merezco ser tratado como tu hijo. Trátame como uno de tus obreros, de uno de tus empleados. Merezco el castigo. Pero él sabía que aún después de esa humillación, detrás de todo eso iba a encontrar no a un patrón, sino a un padre. Y él quería descubrir cómo era esa padre, cómo era el corazón de su padre. Lo segundo, una vez fijamos nuestra mirada en Jesús, identificar la naturaleza del mundo. En Romanos 13, versículo 4, la Escritura dice, Romanos 13, versículo 4. Dice la Escritura, pues está al servicio de Dios para tu, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir. Bueno, esto está hablando de las autoridades. Lo que fallé otra vez en la transcripción de la Escritura. Bueno, creo que es, permíteme, yo lo corrijo en este mismo instante. No es 13:4, sino 13:14. Dice, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si nosotros fijamos nuestra mirada en Jesús, vamos a encontrar realmente quiénes somos nosotros. Cuando el Hijo regresaba al Padre, mientras él miraba a su Padre, estaba reconociendo él realmente quién era, de dónde estaba saliendo y a dónde estaba llegando. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, podemos descubrir claramente cuál es la naturaleza que ha dominado nuestra vida, la naturaleza del mundo. Y esa naturaleza, cuán lejos y en otra dirección nos ha llevado de Dios. Entonces, lo que dice la Escritura es, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Dejen de satisfacer la naturaleza de este mundo, la naturaleza pecaminosa. Identifíquenla. En parte de la conversación que tenía con este grupo con el que les digo que estaba compartiendo la fe, es que ninguno de ellos sentía que sus acciones eran pecaminosas. Tuve la oportunidad de compartir mi propio testimonio, en el cual les relaté varios de los comportamientos que yo tenía cuando no conocía del Señor. Y la actitud de ellos era, bueno, pero eso es normal, eso no creo que esté mal. No, sí, yo identifiqué realmente que todos esos comportamientos me llevaron a estar lejos de Dios. Y en mi angustia por descubrir qué tan lejos estaba de Dios, yo solamente pude tomar una decisión, buscar a Dios con todo mi corazón. Pero una vez que nosotros hemos fijado nuestra mirada en Jesús y de esa manera también hemos podido identificar la naturaleza a la cual estamos siendo llamados y la naturaleza de la cual estamos siendo sacados, nuestro principal propósito no es simplemente ver lo que el reino de Dios ofrece, sino participar de ese reino de Dios al participar de la naturaleza de Cristo. Y en Colosenses 3, versículo 9, dice la Escritura, Colosenses 3, versículo 9.
Dice, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento e imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Entonces está hablando, dejen de mentir, pero también dejen de pecar en todas sus manifestaciones. Ahora que nosotros nos hemos revestido de la naturaleza de Cristo. En otras palabras, participemos más de la naturaleza de Cristo y no de la naturaleza del mundo. Desechemos el ropaje de esa vieja naturaleza y pongámonos esa nueva naturaleza, atención, dice que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Es un acto progresivo. Esa naturaleza no cambia simplemente como por un acto de magia. Tú has identificado la naturaleza del mundo y la naturaleza de Cristo. Y ahí es donde tú tomas la elección, tu derecho de ser llamado hijo de Dios. Cuando tú al imitar a Cristo, decides participar en su propia naturaleza, es decir, lo que hablaba en Romanos 6, de poder resucitar junto con Él a una vida nueva, a una vida en santidad, a una vida bajo la gracia, a una vida conforme a la esperanza que tenemos de vida eterna. Entonces, el propósito del reino de Dios, desde el momento en que decidimos nacer de nuevo, es simplemente poder llegar a participar de esa naturaleza del reino de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa naturaleza? Bajo la justicia de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y ayer me preguntaban algunos miembros de este grupo, me decían, pero es que nosotros no creemos en la iglesia. Les dije, mira, el reino de Dios no es cuestión de actitudes colectivas. El reino de Dios es una decisión personal en el cual tú recibes a Jesucristo, pero decides ejercer este derecho. ¿Cómo? Decidiendo seguir a Cristo y vivir como Él vivió, en obediencia a la palabra de Dios. Es la única forma que tendrás de participar en la naturaleza de Cristo. Y es la única forma en la cual tú no solamente te quedarás viendo el reino de Dios, sino que podrás participar del reino de Dios. Mis amados, esta ha sido la lección del día de hoy. Estoy a su entera disposición. Espero haber contribuido a un conocimiento, a un poco más de conocimiento del Señor. Y vamos a iniciar el tiempo de preguntas y respuestas. Así es, Entonces, gracias, profesor. Muchas gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy sobre el reino de Dios y el nuevo nacimiento. Como dijo el profesor, abrimos un espacio para preguntas. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano virtualmente o escribir en el chat. Con gusto el profesor estará respondiendo sus preguntas. Ahora sí, damos inicio. Antes que levante, Narda, hay una pregunta en el chat. Dice, una consulta en Gálatas 4:6, ¿el espíritu de su hijo es el mismo Espíritu Santo o es Jesús mismo por medio de su espíritu? perdón. Jesús anunció que no iba a dejarnos huérfanos, sino que tenía que ir al Padre para que el Padre enviara lo que él había prometido. ¿Cuál fue la promesa? El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, pero el Espíritu Santo es de la misma sustancia de Dios, son una sola persona, son un solo ser en tres personas diferentes, es el misterio de la Trinidad. Entonces,
el Espíritu Santo es el que nosotros recibimos como promesa del Padre y el que es derramado sobre nosotros luego que Jesús sube al cielo. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, es el mismo Hijo. Él nos hará recordar todas las cosas que Jesús nos enseñó, el Espíritu Santo. No sé si queda claro. Gracias, profesor, por la respuesta. A quien lo preguntó puede cerciorarnos si está satisfecho con la respuesta. También recordarles, amado hermano Fidel, que nos acaba de escribir, por supuesto que sí, las grabaciones van a quedar, se van a subir a las redes sociales de Logos Perú, ahí los pueden encontrar. Y también queremos recordarles que contamos con una variedad de temas y los materiales que ustedes también pueden solicitarlo gratuitamente. Ahora sí, ¿alguien más desea hacer otra pregunta respecto al tema del día de hoy? Dice que no es suficiente solo escuchar la palabra. Vale. Buenas. Adelante. Aquí estamos, hermana. La hermana Alejandra preguntó, entonces, ¿no es suficiente solo escuchar la palabra? No, no sean solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Hay una parábola que Jesús enseñó, la del padre que le habla a sus dos hijos y le dice a uno, ve a los campos. Y el hijo dice, sí voy, pero no fue. Y le dice al segundo, ve a los campos. Y dice, no, no quiero, pero va. Ambos escucharon la palabra, pero Jesús hace la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Los que oyeron o los que la hicieron la voluntad? Entonces, no es suficiente con oír la palabra, es necesario cumplir con la palabra. Así es. Profesor, Luis por acá. Luis, Adelante. estaba esperando tu pregunta, perdóname. Bueno, no sé si lo voy a hacer ya. Bueno, el día te preguntar con respecto a la lección anterior, cuando hablábamos del reino de Dios que vino a chocar con la cultura actual, ¿no es cierto? El pensamiento y la forma en que nos desenvolvemos es distinta a la del mundo, ¿no es cierto? Eso es lo que molesta. Pero también tenemos que comprender, o no sé si usted piensa lo mismo, que por ejemplo cuando nosotros vamos a alcanzar, en cuanto a lo que hay que evangelizar, lugares o otro tipo de cultura, no es imponer a la fuerza lo que el Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no es cierto? El anunciar las buenas nuevas, sino que tenemos que también mirar, observar y tratar de una forma indirecta llegar a esas personas. O sea, para que podamos ser aceptados y no rechazados, para que ellos puedan conocer a este Dios que nosotros estamos sirviendo, ¿no es cierto? Y no generar una repulsión, un rechazo y el no querer conocer porque ha pasado, bueno, tantas cosas que uno ha estudiado, que muchas veces por imponer una cultura se destruyen otras culturas. ¿Entiendes? Eso se puede ver en lo que es la historia de la iglesia. Eso, y con lo que estaban hablando pues la hermana, importante porque yo creo que un gran porcentaje de los cristianos vive una vida por convencimiento, o sea, creyendo que son cristianos, pero no lo son, o sea, no han sido convertidos, porque muchos quieren solamente escuchar, pero no quieren actuar, porque es distinto aceptar a Cristo y vivir una vida conforme a Cristo. Muchos que quieren los milagros, pero no quieren al Dios del milagro. No sé si me explico. Bueno, eso dentro de tantas preguntas que me surgen. Oh, qué increíble, te agradezco mucho. Con respecto a tu primera observación, tienes toda la razón. Nosotros no, mira, esta gente de este grupo que les menciono, con el cual pude compartir mi fe, me decían, pero es que toda la religión es de pura prohibición y yo siento que Dios llega enojado y todo. ¿Cuántas veces ves tú a Jesús enojado en los evangelios?
realmente enojado? ¿Cuántas veces? Solamente hay una que yo veo contra los fariseos, contra Sí, los los hipócritas, fariseos. Mm. ¿sí? De resto, ¿cómo Jesús se relacionó o recibió a la prostituta? ¿Cómo Jesús recibió al cobrador de impuestos? ¿Cómo Jesús se acercó a los leprosos o dejó que los leprosos se acercaran a él? Con ¿Cómo amor. Jesús se acercó a los tullidos? ¿Cómo Jesús se Sí. acercó a todo aquel, a los pecadores en general? Lleno de compasión, misericordia, gracia. ¿Cómo Jesús entró al hogar de muchos de ellos? Al punto que los fariseos lo acusaban de ser glotón y amigo de pecadores. Todo fue Entonces, con amor, pastor, pues nos dio un ejemplo de cómo llegar al corazón de las personas. Es con ese amor que Cristo llegó al corazón de las personas. sí, pero dio la oportunidad de que la gente se acercara. Entonces, para nosotros derribar las barreras de las culturas en las cuales queremos ganar a otros para Cristo, ¿sí? Tenemos que Testimonio. sentarnos con él. No, perdóname, déjame. Tenemos que hacernos como ellos, pero no ser como ellos, Amén, así es. ¿sí? Así Fíjate es. cómo entró Pedro a la casa de Cornelio. Ujú, Pedro llegaba con todo el prejuicio de la ley judía. Yo no puedo comer de eso, no puedo comer de eso. ujú. Y Jesús le pone un sueño y dice, tú mata y come. Amén. Sí. Cuando estábamos con mi esposa de misioneros en Ecuador, fuimos a un lugar que se llama La Tacunga. Los que estén aquí en el grupo de Ecuador, pues ya sabrán. Y allá se come un animalito que se llama el cuy. Ah, sí. Yo en la vida había conocido ese animal y, y muchos me habían dicho que no eran capaces de comer ese animal, que era un roedor, que no sé qué. Pero la familia que me invitó en la Tacunga quería conocer del Señor y yo quería conocer al cuy. Entonces aprovechamos, comimos cuy, hablamos del Señor y toda esa familia se convirtió. Entonces derribamos barreras cuando nos hacemos como ellos, pero no somos como ellos. Los invitamos a Ponemos, ellos a ser como nosotros. poniéndose al ¿Mm? nivel de ellos. Exacto. Así es. Amén, hermano Luis, un placer y gracias por su paciencia para poder hacer esa observación. ¿Alguien más, hermano Renato? Lo veo con la mano levantada. Prenda su Abra su, micrófono, abra su Ciego Renato. micrófono, por favor. Perdón. Eh, Listo. Quería decirle, empezamos con el tema de Juan, de Nicodemo, y ahí habla de nacer de nuevo para ver, y luego le dice, te aseguro que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué diferencia hay en que nacer para ver y el nacer para entrar? O sea, es un proceso, como usted dice, pero muchos se quedan en la declaración de fe, inclusive se bautizan y regresan al mundo. Otros se bautizan, pero no son llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos nacimientos debería tener una persona? O cuál es el proceso para entrar en las promesas del reino? Bueno, la forma natural es que solamente tenemos un nacimiento. ¿Sí? Es como eh, físicamente tenemos un nacimiento, nacemos del vientre de nuestras madres. Espiritualmente nacemos del Padre, nacemos de Dios. ¿Sí? Eso tiene que ver con una verdadera conversión. Dios no es alguien que esté ensayando cosas. Por eso, fíjate que una cosa interesante del sermón de Pedro en el día de Pentecostés fue que no se convirtieron antes de escuchar la palabra. Ellos tuvieron que escuchar la palabra y estar realmente convencidos a qué estaban siendo llamados. Entonces, lo que se está refiriendo es a verdaderas conversiones. Por eso dice, nace de agua y de espíritu. Y esto no es algo
meramente de simbología o de algún ritual, es algo profundo. Es que al nosotros decidir poner nuestra fe en Cristo, nos estamos uniendo a Él para morir con Él y resucitar con Él. Y dice el apóstol Pedro, para recibir el perdón de nuestros pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces no está hablando de varios nacimientos, está hablando de nacer de nuevo mediante una verdadera, sincera conversión. ¿Sí? El que simplemente se somete a un ritual, por así decirlo, está viviendo conforme a la ley. Y son los que vamos a ver que culto tras culto están pidiendo las mismas cosas siempre. Oración para esto, oración para lo otro, liberación de no sé qué, aquello otro. No están convencidos a que fueron llamados y no están dispuestos al verdadero arrepentimiento. ¿Mm? Cuando dice nace de agua y del Espíritu, se está hablando precisamente del perdón y del don que se recibe una vez hemos sido perdonados. Empezamos de nuevo como niños recién nacidos. Dice el apóstol Pedro, anhelando la leche espiritual pura. Sí, queriendo aprender de Cristo, queriendo aprender de su palabra y queriendo aprender a vivir como Él vivió. Entonces no es necesario varios nacimientos, solamente es necesario uno, nacer de nuevo. Arrepentirse, bautizarse para ser perdonados y recibir el don del Espíritu Santo. De ahí en adelante, vivir bajo el reino de Dios, bajo su autoridad, bajo su palabra, en la confianza de sus mandamientos, de ahí en adelante. Enseñarle a otros a vivir de esa manera y mantener firme la esperanza que tenemos en la vida eterna. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta en el chat y una afirmación. Nos dice el pastor Alex, dice, ¿el apóstol Pedro ya había nacido de nuevo cuando negó a Jesús? Si ya había sido por el Señor, según Juan 15:3. Esa es la pregunta. Jesús a veces respondía preguntas con otras preguntas. La pregunta es, ¿alguno de nosotros ha pecado después de haber nacido de nuevo? De todas maneras. Exacto. En primera de Juan 1:5 dice que la sangre de Cristo, si nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, podemos estar seguros que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Así El es. apóstol Pedro se arrepintió, dice que lloró amargamente y en toda su vida guardó siempre el recuerdo de que él no era digno de ni siquiera morir como murió su Señor y por eso pidió ser crucificado de cabeza. O sea, fue un arrepentimiento de toda su vida. Haber traicionado, haber negado a su Señor en el momento más duro de su vida, haberlo abandonado. Y podemos ver que Jesús después se acerca y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? 3 veces. Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. En otras palabras, escudriña mi corazón, decide tú, yo confieso que te amo, pero ya te fallé. ¿Qué hace Jesús? Cuida de mis ovejas. Aún así, lo deja a cargo de su rebaño. Cuida de mis ovejas. Entonces yo creo que en eso entra de manera directa. No tengo otra respuesta. Así como Pedro fue restaurado por Cristo, tú y yo somos restaurados vez tras vez, cada vez que pecamos, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, lo confesamos
y creemos en que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Confiemos en la gracia de Dios. Amén. No abra tu micrófono. Ajá. Pastor José Luis, pero antes voy a leer en el chat mientras se va preparando el pastor José Luis. tenemos una afirmación donde nos dice: puedes andar en el mundo, pero no pertenecer al mundo. Gracias, Carla. Adelante, pastor José Luis Mateos. Buenas noches, Dios les bendiga. Pastor Héctor, tengo una inquietud. Escuché decir arrepentirse, bautizarse, en ese orden, ¿verdad? Sí, señor. Porque tengo una duda en cuanto a la importancia del bautismo en el proceso del arrepentimiento. Es decir, es un mandato, Jesús mismo se bautizó. Y bueno, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con el que muere, hace decisión de fe o se arrepiente, reconoce que es un pecador, pero no se puede bautizar porque de pronto lo reconoce en su lecho de muerte, bajo circunstancias que no le permiten, pues, acatar vamos a decir, el mandato del bautismo? Entonces, eso me inquieta el entender qué pasa en ese aspecto, cuál es su posición al respecto. Pues mira, el orden lo estableció la misma predicación apostólica. El orden lo estableció el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Enseñándole la palabra de Dios, dándole a conocer quién es el Señor Jesucristo, el plan de salvación, y llamándolo a seguir a Cristo. Y lo siguiente que dice ahí, bautizándolos en el nombre del Padre. Entonces, ahí está una vez más el sermón del apóstol Pedro. Arrepiéntanse. Yo siempre le digo a la gente que me hace preguntas al respecto, dice, tú no puedes invertir el orden. Voy a ponerte un ejemplo. Tienes un vaso limpio y un vaso sucio. La forma en que somos limpiados es mediante el arrepentimiento, ¿sí? Y bautizándonos, es decir, muriendo a aquello que nos ha ensuciado delante de Dios. Ahora, volviendo al modelo de los dos vasos puestos allí, tienes un vaso sucio, es decir, un vaso sin arrepentimiento, y un vaso limpio, un vaso con arrepentimiento. Vas a recibir el don del Espíritu Santo, vamos a ponerlo como si fuera leche, así lo pone el apóstol Pedro, leche espiritual pura. Vamos a vaciarla. ¿Cómo crees que se ve esa leche en el vaso limpio? Apetece tomarla, ¿verdad? Claro, apetece tomarlo porque está limpio. Exacto, se ve deseable, se ve disfrutable, se ve sana, se ve perfecta para poder ingerirla. Ahora pon tu mirada en el vaso sucio. Se ha derramado la leche allí. ¿Te la tomarías? No. Bueno, pues así somos delante de Dios y nos presentamos. ¿Tú crees que la leche va a ser derramada dentro del vaso sucio, del vaso que no ha sido limpiado? No. No. Ok. Eso en el caso de todos los que pueden. Tú me estás preguntando un caso extremo en el cual yo he tenido el dolor y la oportunidad de pasar por él. Tuve que acercarme a alguien y ese alguien ya había escuchado el mensaje, pero no se había bautizado. Cuando Lázaro, que estaba sentado a la puerta del rico,
está sentado a la derecha de Abraham, en el seno de Abraham, y el rico está sufriendo el tormento. ¿Qué es lo que Abraham le dice al rico? Tú ya tuviste tu oportunidad. Entonces hay dos casos. Uno, las personas que recibieron el mensaje, pero en su momento no quisieron arrepentirse o bautizarse. Ya tuvieron la oportunidad. Ahora, pongamos el caso más extremo. Una persona que no conoce del Señor, pero en el momento de su muerte, en el momento de su lecho de muerte, está dispuesto a arrepentirse y resulta que simplemente confiesa y muere y no recibe el bautismo. Yo solamente tengo algo que decir al respecto. Yo no me atrevo a decir si se salvó, si se condenó. No. En ese caso, él ha confesado y ha admitido su culpa y está delante de su juez. Ese juez tendrá, y es el único que tendrá la posibilidad de decidir sobre esa persona. Ahora, tengo un caso personal que me llevó a una conclusión en un momento dado. La soberanía de Dios está por encima de nuestras propias opiniones o inclusive convicciones. Nosotros no podemos forzar la soberanía y las decisiones de Dios. Hay un personaje en el Antiguo Testamento que ustedes todos conocen, se llama el rey Ciro de Persia. ¿Han visto? El rey Ciro era un rey idólatra, fue el rey de una nación idólatra, ¿sí? Sin embargo, ese hombre fue el que permitió que los judíos retornaran a reconstruir el templo. Amén, Pero lo así que es. más me impresionaba de la mención que la Biblia hace de Ciro es que en varias ocasiones dice de parte del Señor, mi siervo Ciro, a quien he ungido. Y tú dices, ¿cómo así? ¿Dios tiene un siervo pagano? ¿Ungió a un pagano? Bueno, esa es la soberanía que tiene Dios. Yo no puedo controvertir las decisiones de Dios. Son misterios Y que hay. cada persona tendrá que enfrentarse al juicio divino, Así es. creyentes y no creyentes. Y solo Dios tiene la capacidad, cuando abra los libros de la vida, de determinar quién es salvo y quién no. Aquel que teniendo la oportunidad de bautizarse no quiso hacerlo en el momento oportuno, pues sufrirá las consecuencias de su decisión. Yo le demandaré. Aquel que se arrepiente de sus pecados, pero por cosas de los instantes de la muerte, no alcanza a recibir el bautismo, solo Dios determinará lo que hará con él. ¿Ves? Si hemos tenido la oportunidad, seremos responsables de asumir, de aceptar esa oportunidad o no. Es lo único que yo podría decirte. Muchas gracias, maestro Héctor. Vamos a terminar aquí, pero también no vayamos a caer en el pensamiento de los coreanos en creer que el bautismo salva, ¿no? Amén. Claro, la Biblia, el arrepentimiento salva, ¿cierto? No el bautismo. Amén. El bautismo es Sí, un señor. segundo paso de obediencia. Muy bien, Así es. adelante, Amén. Narda. Así es, gracias hermano. Hemos llegado al final de esta clase. Recordarles que continuamos con nuestra próxima clase el día lunes que viene. Esta enseñanza no quede solo en nuestra mente, sino que podamos vivirla, compartirla, siendo no solo oidores, como escuchamos, sino hacedores de la palabra, como nos enseña Santiago 1:22. Ahorita disculpa, antes que se vaya, denos para poder sacar el material, la página, todo para poder entrar, decirle a mis hijas, poder visitar. Así es, mi hermana, por el Zoom le estaremos enviando o al grupo de WhatsApp donde está la clase. Este curso se envía los materiales semanalmente y los videos de cada clase. O en todo caso, ustedes, si por a veces nos extravía sus números, nos envían un mensaje al Ministerio Logos Perú, lo cual ese es el nombre de las redes sociales. Pero también queremos
tengan a bien también compartir estas clases, Amén. aplicarlas en nuestras iglesias, ministerio, donde usted lo llamó, que se Quisiéramos, replique por favor. lo que hemos Eso lo hago, aprendido. gracias, eso lo Así- hago. Gracias a usted por escucharnos. Y sabemos que también que hay preguntas o situaciones que no siempre tienen respuestas claras o completas en la Biblia. Pero Así como es. dijo, pero vamos nosotros a aprender que la soberanía es de Dios. Estos misterios es de Dios. Confiamos en justicia, en su misericordia y su soberanía. Así que Él conoce nuestros corazones y actúa con perfecta sabiduría. Ahora, por Amén. favor, invito a la hermana Carla que nos despida con una oración.